Vamos a hablar hoy sobre el tema estrategia inusual. Ese es el tema que vamos a compartir esta noche para los hermanos que están escribiendo aquí en la iglesia y los que se encuentran en sus hogares. Estrategia inusual. En una ocasión, un catedrático estaba en una clase en la universidad y mientras él estaba enseñando, les contó anécdotas de hombres guerreros de estrategias militares que se habían efectuado en diferentes partes del mundo. De todas las estrategias que les comentó, les habló de una en particular y les dijo: existió un estratega militar que atacó una ciudad, que la venció sin utilizar arma alguna. Después de contarles a todos, les preguntó que si sabían quién era este hombre. Los estudiantes dijeron: bueno, yo creo que puede ser Atila. Otros dijeron puede haber sido Napoleón, otros tal vez Mussolini. Cuando terminó de dar cada uno su respuesta respectiva, el catedrático les dijo: no es ninguno de ellos. Es un hombre que se llama Josué. Y en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, está el registro de él, de lo que hizo, la estrategia militar. Y de esto vamos a hablar esta noche, de la toma del pueblo de Israel sobre una ciudad llamada Jericó. Y vamos a comprender y vamos a entenderla, cómo la tomaron y cómo sucedieron las cosas. Después de que el pueblo de Israel pasa el río Jordán, ya está en la tierra prometida, ya pisó tierra prometida. Pero ellos piensan que al llegar a la tierra prometida, entonces todo les va a salir bien. Pero se encuentran con tres obstáculos, tres ciudades que ya están en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, que son Jericó. Jericó representa el mundo. Está Ai, o Ai, que representa el pecado, y está los de Gabao, que significa los que se ponen de acuerdo con el enemigo. En esas tres historias bíblicas están lo que nosotros estamos luchando, lo que es la carne, el diablo y el mundo. Hoy vamos a hablar simplemente de Jericó. Jericó es la historia. Así que los que tengan Biblia, por favor, acompáñenme, si son tan amables, al libro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos los que en este momento se encuentran conectados mientras leo la palabra de Dios. Josué, capítulo 6. ¿Llegamos los que están aquí? Leo la palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: Jericó estaba cerrada, bien cerrada, por temor a los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Pero Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, junto con sus hombres de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Esto lo haréis, ¿cuántas veces? 6 días. Versículo 4. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. El 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando el cuerno de carnero dé un toque prolongado, tan pronto oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará con fuerza. ¿Y qué pasó? Y el muro de la ciudad caerá. Entonces la asaltará el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Amén. Ok. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos de nosotros nos preguntamos y nos encontramos en la vida con muchas murallas, con muchos problemas, con muchas dificultades. Y creemos que como estamos en la tierra prometida, que como ya somos cristianos, somos exonerados de todos los problemas y que los problemas no nos van a afectar a nosotros, porque como hijos de Dios no tenemos ese inconveniente. Pero nos encontramos que el pueblo de Israel pasa el río Jordán, está en tierra prometida y se encuentra con un obstáculo tremendo. 3
ciudades que tienen que derrotar. Jericó está en el centro de la ciudad y tienen que enfrentarlo, o si no, esas 3 ciudades se van a enfrentar contra el pueblo de Israel y lo van a derrotar. Así que evidentemente tienen que enfrentarlos, tienen que luchar, tienen que pelear. Esta es la vida cristiana, de pelea, de sacrificio, de esfuerzo, de dedicación. Entonces, Dios le dice en el primer versículo, si usted está conmigo, me hace el favor y lo lee, porque pareciera que fuera un paréntesis en el versículo 1. ¿Están conmigo? Mire cómo dice: Jericó estaba bien cerradas por temor a los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. ¿Por qué digo que parece un paréntesis? Porque en el capítulo 5, la última parte, se habla de que Josué se enfrentó con un varón que se encontró en el camino. Y en el capítulo 6, versículo 2, Josué está hablando con Dios. Entonces, en un episodio bíblico, Josué se encuentra con un hombre y le dice: bueno, ¿usted es de nosotros o es enemigo de nosotros? Él dice: yo soy un varón del ejército de Israel. Es una teofanía de la presencia de Dios. Cuando Josué ve eso, se arrodilla y se postra ante él. Y luego, en el capítulo 2, se encuentra con el Señor y el Señor le da una estrategia. Es decir, que este versículo surge como un paréntesis que une los 2 capítulos, tanto el 5 como el 6. Dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada por temor a los hijos de Israel. Aunque Jericó conocía a un Dios que luchaba en batallas con el ejército enemigo, sabían que Dios peleaba en las llanuras, en los valles y en las montañas, que Dios peleaba por el pueblo de Israel como un guerrero valiente. Pero el pueblo de Jericó creía que Dios nunca iba a derribar una fortaleza. Así que los muros estaban completamente cerrados, nadie entraba ni salida. ¿Para qué? Por temor a los hijos de Israel. Tenían miedo. Entonces el Señor se acerca y le dice lo siguiente. En el versículo 2, ¿cómo le dijo? Mira, yo te he entregado en tus manos a Jericó. ¿Cómo le dijo? Yo te he entregado en tus manos a Jericó y a su rey. ¿Cómo le dijo? Yo te la he entregado. Note que dice: yo te la voy a entregar o yo te la entregaré. Yo te la he entregado, presente. Es decir, se la está entregando sin pelear una batalla. Se la está entregando sin tomar la primera arma. Ven que yo te la he entregado. No dice yo te la entregaré o te la voy a entregar. Ya está, ya es suya. Qué lindo saber que Dios nos entrega muchas veces la victoria sin ni siquiera nosotros pelear. ¿Cómo le parece? Dios le entrega, te la he entregado, es suya. Qué lindo saber que nosotros tenemos la victoria antes de pelearla. Si nosotros supiéramos puede ser resultado de un partido de fútbol, por ejemplo, seríamos más confiados, sabríamos de qué quedaría Colombia en el mundial, pero no sabemos, porque a veces los resultados son inverosímiles y a veces esporádicamente gana el que uno menos cree. Evidentemente nosotros muchas veces decimos: bueno, en el mundial yo creo que puede ser el campeón tal equipo, y nombramos 6 equipos, porque ya han sido campeones, pero a veces no nos saben las cosas como queremos. Es decir, yo te la he entregado, es decir, Jericó es suya, ya ustedes vencieron. Sin embargo, los muros aún permanecen estables, lo que indica que muchas veces, espiritualmente hablando, y no voy a hacer eso tan religioso, en el aspecto espiritual, en el ámbito espiritual, Dios nos entrega las cosas a nosotros, son de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor venció por nosotros, Él peleó por nosotros. Pero muchas veces nosotros vemos los muros, entonces nos amilanamos y creemos que no podemos vencer. Si yo fuera Josué, digo: Señor, si usted me lo ha entregado, por lo menos acabe con los muros. Me la entregó, pero los muros aún permanecen. Espiritualmente hablando, muchas veces Dios nos da la victoria sin que nosotros hayamos visto que los muros se han caído. Es decir, el problema está ahí. Entonces, ¿de qué nos exonera el Señor? Nos exonera del problema, de la preocupación, del estrés. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido en el mundo. Les escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido el maligno. Es decir, nosotros lo hemos vencido, aunque tal vez el problema esté latente. Lo que el Señor nos ayuda es para que nosotros no nos preocupemos.
para que nosotros no nos afanemos, porque muchas veces en medio del conflicto nos desesperamos, nos llenamos de resentimiento, porque vemos el problema ahí, porque vemos que el inconveniente está ahí. Entonces, parece que no vemos que está. Es decir, Dios no nos exonera el problema, ahí está, pero sí nos ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo ha prometido el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Ok, ya está la promesa del Señor, ¿verdad? Ya está la promesa. Usted ya es victorioso. Y esto es una pregunta, porque esto le ha pasado. La gente dice, bueno, yo ya tengo la victoria, entonces no voy a hacer absolutamente nada. Yo no voy a hacer nada, voy a quedarme quieto, voy a esperar que Dios pelee por mí, voy a quedar, y no hacen nada. Evidentemente Dios no quiere la ociosidad ni la pereza. A pesar de que Dios le da la victoria a Josué, sin que éste pelee, sin embargo le da una estrategia inusual que él tiene que llevar a cabo. ¿Y por qué tiene que llevarla a cabo si la victoria ya está? Porque Dios quiere compartir con nosotros la victoria. ¿Cuántos lo creen? Eso cree el Señor. Y miren la estrategia que le da. Versículo 3. Miren lo que le va a decir. Miren la estrategia. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Esto lo haréis durante 6 días. ¿Cuántos días? 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuero de carnero delante del arca del testimonio. Cuando el cuerno de carnero, versículo 5, cuando el cuerno de carnero dé un grito prolongado, todos oirán el sonido de la bocina. Es decir, tiene que moverse, tiene que hacer algo. Lo que nosotros llamamos cooperativa divina. Es decir, que Dios hace una parte y nosotros hacemos la otra. Pero no estoy hablando de salvación, porque en la salvación Dios hace todo. No me va a malinterpretar usted. Cuando estoy hablando de la cooperativa divina, es que Dios hace una parte y nosotros hacemos la otra, pero no en la salvación, porque en la salvación Dios hizo todo. Lo que tenemos que hacer nosotros es la santificación. Este es el proceso que tenemos nosotros de guardarnos todos los días y de vivir una vida para el Señor. Esto lo hacemos nosotros y el Señor nos hace participantes también de la victoria. ¿Cuántos lo creen? Así que Dios les da un plan. ¿En qué consistía el plan? Ellos tenían que dar una vuelta todos los días. Josué no les transmite el mensaje al pueblo de Israel de cuántos días era. Simplemente dijo, levántense y tienen que dar una vuelta alrededor de los muros. Evidentemente no fueron todos los israelitas, porque había más o menos 2 millones de habitantes de israelitas, lo que indica que se demoraría muchísimo. ¿Qué hacen ellos entonces? Yo quiero pensar que escogieron un grupo selecto de los israelitas para que se unieran y dieran la vuelta. Todos no. Más o menos darían, en media hora darían la vuelta a todo Jericó alrededor de sus muros. ¿Cómo iban a andar? Adelante irían los soldados. Después de los soldados irían los sacerdotes tocando la bocina. Después iría el arca del testimonio llevado por los levitas. Luego iría un grupo más de soldados y por último iría el pueblo. Esa es la manera y la estrategia donde tenían que marchar alrededor de los muros. Así tenían que moverse y tenían que hacerlo porque así Dios lo había ordenado para que los muros se cayeran. Ahora, hay 2 cosas que en este pasaje bíblico usted puede y va a mirar conmigo. Cómo el Señor le ordena a Josué que cómo ellos tenían que moverse, en qué dirección tenían que hacerla y qué circunstancias o características tenían que hacer para tener la victoria. 2 cositas. La primera está en el versículo 10. Miren lo que tenía que hacer. Están conmigo, ¿verdad? Amén, amén. Pero Josué dijo, o mejor, dio esta orden. Miren la orden que dio. ¿Qué orden dio? Pero que Josué dio esta orden al pueblo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca. Es decir, ellos tenían que permanecer en silencio.
¿Cómo le parece esa ordenanza? Para usted puede ser fácil, y para mí no creo que sea tan fácil permanecer en silencio. Imagine que el Señor le diga a usted permanezca en silencio 7 días sin decir una sola palabra. No es fácil. Creo que es uno de los mandamientos más tremendos que Dios le puede dar al hombre, que permanezca en silencio, quédese callado, no diga nada. Ahora, usted la puede hacer fácil. No es fácil permanecer en silencio cuando una persona sabe que lo está ofendiendo, cuando una persona sabe que está levantando mal testimonio, cuando una persona sabe que lo están injuriando. No es fácil permanecer en silencio. Estos hombres tenían que moverse alrededor de los muros y tal vez el primer día nadie les dijo nada. La gente que estaba en los muros, los soldados, porque aproximadamente era más de 5 metros de alto el muro, con 5 de ancho, y por encima giraban los soldados de Jericó, y ellos miraban desde la parte de encima, miraban hacia abajo y se daban cuenta que los israelitas estaban marchando. Tal vez el primer día no dijeron nada, el segundo tampoco, pero en el tercer día tal vez empezaron los introperios y empezaron los insultos y a tirarle cosas. Y sabe usted que los israelitas tenían que permanecer callados y no defenderse y no decir absolutamente nada. Tal vez tenían sed, tenían hambre, y el inclemente sol que les rodeaba no podían decir, no se podían quejar. Tenían que permanecer en silencio, en silencio. No es fácil. Cuando Dios le dice a usted permanezca en silencio, cuando tiene problemas con el vecino que le hace la vida imposible, permanezca en silencio cuando la persona no le ha pagado y le hace daño. Permanezca en silencio cuando usted sabe que su jefe se la tiene montada, perdónenme la palabra. Permanezca en silencio cuando usted tiene argumentos para defenderse con aquella persona que lo está injuriando. Pero dice, permanezca en silencio. No era fácil para ellos, ni es fácil para mí, ni es fácil para ustedes permanecer en silencio. Ahora, ¿por qué Dios quiere que permanezcan en silencio? Escúcheme, ya los expliqué. Ellos iban en silencio, y adelante de ellos y atrás de ellos, en todo el centro, iba el arca del testimonio. Y el arca del testimonio es símbolo de la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios todo el mundo tiene que callar. Todos tienen que callar en la presencia de Dios. ¿Sabía usted eso? Habacuc 2:20, los que tienen Biblia pueden buscar Habacuc 2:20. La Biblia dice, Jehová está en su templo, calle en él toda la tierra. Toda la tierra tiene que callar en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Para que escuche bien la palabra de Dios. Si usted viene a la iglesia a hablar, a distraerse, entonces la palabra no le puede llegar. Permanezca en silencio. La Biblia dice, acércate más para oír que para hacer el sacrificio de los necios que no saben que hacen mal. Porque hay gente que le gusta. Si pudiéramos poner la cámara para que enfocara a usted, se darían cuenta que todos están permaneciendo en silencio, escuchando la palabra de Dios. Pero he tenido la oportunidad a través de la televisión, cuando a veces se enfoca en la cámara en otras iglesias, en otros lugares, y puedo observar la gente hablar mientras el pastor está predicando. Una falta de respeto y de irreverencia hacia la palabra de Dios. ¿Por qué no permanezcan en silencio? Porque ahí va el arca, la presencia de Dios. ¿Por qué la persona tiene que hacer silencio en un mundo que está lleno de bullicio, donde todo el mundo grita, donde todo el mundo pelea, donde la gente lamentablemente está concentrada en muchas cosas, menos en el Señor? Dios dice, permanezcan en silencio para que puedan oír la palabra de Dios. ¿Qué tal si usted se encierra en su cuarto en un silencio sepulcral y se sale del bullicio del internet o de la gente y se pone a estudiar la palabra de Dios? En medio del silencio es cuando Dios habla. ¿Sabía de eso? Esto le pasó a Elías. Vino en un torbellino, vino un huracán, y cuando estaba en silencio sepulcral, Dios habló. Por decir, permanezcan en silencio, no hablen, no digan nada. Porque a veces nosotros, de tanto hablar, no dejamos hablar al Señor. Y lo segundo que aparece en este pasaje está en el versículo 13. Los 7 sacerdotes llevaban las 7 bocinas
de cuerno de carnero, iban delante del arca de Jehová, tocando las bocinas, sin dejar de caminar. ¿Cómo les parece? Es decir, mientras el pueblo va en silencio total, sin quejarse, los sacerdotes van tocando la bocina. ¿Por qué van tocando las bocinas? Porque Dios quería que el pueblo marchara con alegría. Las trompetas y las bocinas son símbolo de alabanza, símbolo de alegría. Tenían que marchar alrededor de los muros tocando las bocinas, es decir, con un espíritu de alegría, aún cuando los muros permanecían intactos. ¿Qué quiere decir con esto, Señor? Que a pesar de que hayan las pruebas y los obstáculos y las dificultades, usted tiene que estar en alegría y en entusiasmo, en motivación, tocando la trompeta, tocando la alegría, aunque los muros permanezcan ahí. Y esto no es fácil, porque la gente canta, la gente adora, cuando por lo general ya los muros se han caído. He encontrado gente que me dice: estoy contento con el Señor, porque me regaló la casa, porque me devolvió mi familia, porque me devolvió mi salud, y estoy contento y vengo a adorar a Dios. Eso no tiene sentido. Queriendo que usted pueda orar en medio de la catástrofe, en medio de un sitio de cuidados intensivos, porque hay una persona metida que es familia suya, y usted puede cantar y adorar a Dios. Ese sí es el verdadero cristianismo, no después. Y se dice: ustedes van a darle vueltas al muro, pero tienen que tocar trompeta, tienen que estar alegres, tienen que estar contentos. Eso es lo que Dios quiere, aunque los muros no se caigan. Metafóricamente hablando, los muros son los problemas que tenemos diario, y en medio de ese problema diario tenemos que cantar y adorar a Dios, y estar contentos, y estar alegres. Yo pregunto: ¿es fácil? No, no es fácil, porque muy pocas personas adoran a Dios en medio de la prueba. Por lo general, uno le adora a Dios cuando la prueba ya pasó, cuando la prueba está bien. Uno lo hace en medio de un conflicto, uno no canta en un funeral, eso no nos enseñaron a nosotros. Uno no canta en la cárcel, uno no canta en medio de... Eso no. Solo un hombre que conoce al Señor sí lo hace, y lo hizo el apóstol San Pablo y el evangelista Lucas. Después de que se lo llevan para un lugar y que ellos hacen un milagro usado por Dios, lo llevan a la cárcel. Ellos están en la cárcel no porque hayan salido de un hotel 5 estrellas, ni de haber predicado un mensaje de prosperidad para que la gente le haya dado una buena ofrenda, sino que están en la cárcel porque Dios lo usó para liberar a una mujer que estaba endemoniada. Y después de darle 39 azotes, 40 menos 1, después de haberle lacerado su cuerpo, de haberle hecho daño a ella, su propio hermano Silas, y estar en la cárcel, ellos podían quejarse, llorar y lamentarse. ¿Saben qué hicieron? Comenzaron a cantar himnos y los presos lo oían. Es la facultad de adorar a Dios en medio de la prueba, en medio de la dificultad, y no esperar que la alegría llegue a nuestro cuerpo. Podemos también adorar en medio de la tristeza, en medio de la adoración y en medio del conflicto. Dios quiere que lo hagamos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Eso es lo que Dios quiere. Tenían que darle vueltas y la bocina sonar. Eso es alegría, eso es entusiasmo. Si vamos a escoger los cristianos que vengan a la iglesia simplemente cuando están bien, ese no es el cristiano verdadero. El cristiano verdadero es el que viene a la iglesia aunque tiene problemas, aunque su hogar se esté cayendo a pedazos, aunque le deba a todo el mundo, aunque su familia esté en contra de él, aunque las circunstancias sean adversas. Yo adoro a Dios, no por lo que tengo, sino por lo que Él es, príncipe de paz y Dios de los cielos. Nosotros lo adoramos. Si vamos a esperar el momento de ella, tal vez nunca llegue. La gente hace el contrario. Yo voy a esperar que esté bien para apoyar a la iglesia. No, Señor. Dios quiere que actuemos en cualquier momento. Ahora, cuando esto sucede, entonces los muros se van a caer. Versículo 20. ¿Llegamos al versículo 20? Ok. Entonces el pueblo gritó. Yo imagino la fuerza que habían guardado 8 días sin hablar absolutamente nada. Gritaron. ¿Y qué pasó? Y los sacerdotes tocaron las bocinas
Y aconteció que cuando el pueblo escuchó el sonido de la bocina, gritó con un gran, ¿qué? Vocerío, y el muro se derrumbó. Alabado sea Dios. Y el muro cayó. ¿Cuándo qué? Cuando empezaron a clamar y a orar a Dios. Ahora, hay gente que ha dicho, no, es que los muros se cayeron porque hubo un terremoto. ¿No han visto ustedes por Discovery que han salido los documentales de Jericó? Dicen, no, el muro se cayó porque fue que hubo un terremoto. Y ese terremoto provocó las caídas de los muros. No es que lo haya hecho Dios, fue que el terremoto afectó la estructura del muro y cayeron. Pero se necesita más fe para creer esa versión. ¿Por qué? Porque si hay un terremoto, evidentemente los muros sí pueden caer, pero también la gente es afectada. Si tumba un muro, no va a tumbar a una persona. Ahora, ¿qué hay de las ciudades vecinas como Gilgal, como Ai, que no fueron destruidas? Ahora, ¿qué dicen ustedes de, por ejemplo, la mujer Rahab que vivía cerca de los muros? Al caer el muro, al verse muerto a ella insofactamente, sin embargo, ella quedó con vida. Entonces, para creer que hubo un terremoto, toca tener más fe que si Dios hubiese actuado. Otros dicen que fue que el caminar de los israelitas dando la vuelta, el piso fue greteado de tanto caminar y que la base de los muros no era tan sólida. Entonces, producto de eso, la raíz fue afectada y la base se cayó. Otros dicen que fue el grito de los israelitas, que al gritar las ondas vibratorias afectaron el muro y que lo gretearon y que producto del muro se cayó. Pero la Biblia dice en Hebreos que por la fe, escuchen, por la fe los muros cayeron. Es decir, no fue el hombre, fue Dios el que lo derribó. Por la fe. Y el cristiano no se mueve por la arqueología, el cristiano se mueve por la fe en Dios. Alabado sea el Señor. Y los muros cayeron. Cuando los muros caen, ellos inmediatamente entran a tomar posesión de lo que Dios les había entregado. Pero Dios les recomienda hacer dos cosas cuando ya están adentro de los muros de Jericó. Dos cosas que tenemos que hacer nosotros para triunfar como cristianos en la vida. ¿Les parece si lo miramos? ¿Están conmigo? Vamos a mirar las dos cosas. Hay un aplauso para el Señor, ya que el hermano Javier está aplaudiendo al Señor. ¡Alabado sea Dios! Entonces, ya los muros se cayeron, ¿verdad? De su vida se cayeron. Vamos a ver qué tenemos que hacer cuando los muros se caen. De una vez, adentro de la estructura de Jericó. ¿Me ayudan? Ok. El versículo 21. ¿Cómo dice? Destruyeron ¿a qué? A filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. La pregunta es, ¿cómo lo destruyeron? Filo de espada. A filo de espada. A filo de espada. Primero, en realidad que iba a entrar tenía que tener la espada para poder entrar, para poder destruir al enemigo. Tenía que tener espada. El cristiano, cuando los muros se caen, tiene que tener la espada. ¿Y qué es la espada? La Biblia. La palabra de Dios. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. La espada es la palabra de Dios. El cristiano tiene que tener la palabra de Dios. El cristiano tiene que leer la palabra de Dios. El cristiano tiene que estudiar la palabra de Dios. Un cristiano que no estudie la Biblia, un cristiano que no lea la palabra, es un cristiano raquítico, que no se puede levantar, que puede ser llevado por cualquier doctrina que lo pueda engañar. Debe leer la palabra de Dios. El cristiano tiene que tener la espada para poder enfrentar los dardos del enemigo. Cuando Jesús es sentado en el desierto y le pusieron todas las maravillas del mundo, Jesús refutó todo
por la palabra de Dios. Le dijo, escrito está, escrito está. Jesús siempre que hablaba decía, la palabra que os hablo, la palabra que os digo, escrito está, siempre la palabra. El verbo, siempre la palabra. El cristiano debe tener siempre la palabra, porque si no lee la Biblia, va a ser presa fácil del enemigo. Después de que entraron, imagínense un soldado que tenía la espada, tal vez lo iban a derrotar, aun cuando los muros se hubieran caído, porque adentro de los muros estaban los soldados de Jericó, estaban los brujos de Jericó, estaban los que consultaban a Baal, los demonios completos. Y si una persona entra desarmada, posiblemente iba a morir. Metafóricamente hablando, la palabra de Dios, nos encontramos con demonios en el camino, en la calle donde estaba. Y no precisamente porque nosotros lo buscamos, sino porque vienen a atacar nuestra estructura como cristianos. Y si nosotros no tenemos la palabra de Dios que nos fortalece en momentos difíciles, entonces vamos a desmayar. Es la palabra de Dios. Y lo segundo que utilizan está en el versículo 24. ¿Cómo dice el versículo 24? ¿Lo tienen conmigo? ¿Cómo dice? Después prendieron con fuego a la ciudad. ¿Con qué? Con fuego, con fuego, con fuego del altar, con fuego. ¿Qué representa el fuego en la Biblia? ¿Qué representa el fuego? Ayúdeme. El Espíritu Santo. El fuego representa el Espíritu Santo. El creyente, después de que los muros caen, tiene la palabra de Dios, pero debe tener el Espíritu Santo para permanecer firme. Porque el Espíritu Santo es el que guía a toda verdad. Porque el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. Si el Espíritu Santo no convence al mundo de pecado, el mundo vivirá en pecado toda la vida, sin ser consecuente de las cosas de Dios, creyendo que lo que hace evidentemente está bien, pero el Espíritu Santo es el que lo trae a uno de la iglesia. ¿Ustedes creen que ustedes vinieron voluntariamente esta noche? Evidentemente sí, pero fueron motivados por el Espíritu Santo. Los que no vinieron hoy fue porque el Espíritu Santo, aun cuando los invitó a venir, ellos no quisieron. Y el Espíritu Santo es respetuoso de las personas que quieren seguir. Yo oraba al Señor y le decía, la tristeza que más me produce esta pandemia es que me ha sacado de la iglesia a aquellos que evidentemente llegaban tarde a la iglesia. Los que llegaban temprano están conmigo todavía. Los que llegaban tarde prácticamente me sacó el enemigo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le fortalecía a ellos, porque no querían venir a orar, no querían venir a pagar un precio, hoy están por fuera. Ni porque venga el Señor Jesucristo en forma corporal se congregan en ninguna iglesia. El Señor dice, los invito, no van. ¿Por qué? Porque tienen la conciencia cauterizada. Necesitan que el Espíritu Santo los inquiete, les levante el espíritu para que vuelvan a venir. Porque el Espíritu Santo de Dios se une con nuestro espíritu para formar uno solo en la oración. Si Dios no nos despierta, la persona seguirá ahí en un sueño y en un letargo profundo. Por eso hay la gente que se quedó viendo un partido de fútbol. Otros pueden estar viendo una novela y evidentemente están bien porque eso les agrada a la carne. Pero el Espíritu Santo puede despertar y nos dice, vaya, busque de Dios. Eso pasó en toda la historia de la Biblia. Dios tuvo que despertar a un llamado Zorobabel, que estaba dormido, despierta del Espíritu Santo, llegó a él y despertó. Esto vino también el hijo pródigo, que después de que salía de la casa, dice que él volviendo en sí, es decir, reconociendo que había un padre que lo esperaba en casa, volvió. Aquí, mis queridos hermanos que me ven a través del Facebook, todo domingo te esperamos para que vengas a adorar al Señor. El Señor te invita y te inquieta, congrégate. Pero usted puede quedarse en una televisión o venir a buscar de Dios. El Espíritu Santo es el que nos convence. Mire, si el Espíritu Santo la convence, viene para la iglesia, así se presente lo que se presente, la mejor fiesta, la mejor actividad. Cuando uno quiere buscar de Dios, no hay nada que lo pueda obstaculizar. Y cuando no quiere buscar de Dios, así no le arrodillemos y lo traigamos alzado, no viene. Porque evidentemente tiene apagado el Espíritu Santo. Ahora,
Voy sacando mi tren de aterrizaje y termino con eso. Hay gente que me ha dicho lo siguiente a mí. Cuando yo les hago este pasaje bíblico, si ustedes se dieron cuenta, mataron a filo de espada, ¿verdad? Empeñaron la ciudad a fuego y murieron mujeres, niños y hombres de guerra. Hay gente que me ha dicho lo siguiente. Regáleme su atención, por favor. Me dice: yo no quiero ser cristiano, porque el Dios de la Biblia es un Dios que hace daño. ¿Cómo es que va a acabar una ciudad con sus hijos, con las mujeres, con los niños? ¿Cómo va a hacer eso? El Dios del Antiguo Testamento es un Dios muy malo. Yo prefiero el Dios del Nuevo Testamento, que no hace tanto daño. Me han dicho eso. Pero yo les digo, escúchenme, quien creó el cuerpo humano tiene también poder para destruirlo. Ahora, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Dios le dio oportunidades al pueblo de Jericó que se arrepintiera, y su maldad y su pecado llegó hasta el reino de los cielos. Y Dios, así como destruyó a Jericó, también destruyó a Sodoma y Gomorra y a otras ciudades que no se arrepintieron de su pecado. Como llegará el día en que Dios va a raíz de toda la tierra, el pecado y los elementos serán desechos, producto del pecado que hay aquí en la humanidad. Eso va a ser el Señor. Dice que cuando el Señor venga por su iglesia, pondrá un grupo de personas a su lado izquierdo y le dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Marcos capítulo 25, verso 41. Es decir, que Dios no cambia, solo que Dios está dando una oportunidad para que la gente se arrepienta y busque al Señor. Noten ustedes que en Jericó Dios salvó a una mujer llamada Rahab. ¿La salvó o no la salvó? A Rahab. Una mujer que no tenía ningunos requisitos favorables para ser salva, ya que practicaba haciendo favores a los hombres, sexualmente hablando, y producto de eso adquiría algún dinero. Hablo de Rahab. O sea, no tenía ninguna posibilidad de salvarse a esa mujer, y se salvó porque aceptó el llamamiento del Señor. ¿Quiénes somos nosotros actualmente? Nosotros, usted y yo, somos los Rahab de la Biblia. Los Rahab, es decir, los que vamos a ser salvos, no porque seamos buenos, no porque hayamos hecho algo bueno, sino porque el Señor murió por nosotros y nos dio vida eterna. Porque evidentemente todos pecamos. Yo le pregunto: todos pecaron ustedes, también pecan, todos pecamos diariamente, pensamiento, palabra, obra y omisión, como dijo alguien. Entonces, somos los Rahab, que fuimos rescatados por pura misericordia de un Jericó. Jericó representa el mundo, un mundo que va a ser juzgado por su incapacidad de aceptar al Señor como Salvador personal. Llegará el día en que Dios dice: ya no más, hasta aquí llegó todo, y el mismo Señor con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos de Cristo resucitarán primero. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él para estar con Él para siempre. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Evidentemente Dios quiere que seamos salvos, pero si no lo aceptamos, si no tenemos la oportunidad de buscarlo, entonces pereceremos en nuestro pecado. Amén. Dios le bendiga, mis queridos hermanos, en esta preciosa noche. Ese es el tema que tenía para hoy. Hay una esperanza para nosotros, se llama Jesucristo.